El Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Aguas es una de las unidades pertenecientes al Departamento de Microbiología de la Facultad de Microbiología y básicamente es una sección y una unidad dedicada a los tres ejes fundamentales de la universidad en cuanto a docencia, investigación y acción social, todo en torno a la temática de los microorganismos y su asociación con los alimentos. En el Laboratorio de Alimentos y Aguas se realizan estudios de lo que llamamos principalmente microbiología de alimentos aplicada. Es decir, nosotros buscamos más que todo establecer investigación que brinde soluciones prácticas y aplicables para diferentes problemáticas asociadas con la presencia de microorganismos en alimentos. Dentro de los tres ejes fundamentales que cubre la microbiología de alimentos, que es la parte de inocuidad alimentaria, la parte de deterioro y la parte del rol de microorganismos como agentes para producir alimentos, es en la parte de inocuidad donde nosotros nos enfocamos principalmente. Y eso tiene que ver mucho con la relación de la carrera de microbiología con la salud pública. Nuestras investigaciones se enfocan principalmente en lo que es el comportamiento de microorganismos patógenos en alimentos, así como la evaluación de diferentes estrategias para su control en diferentes tipos de matrices. Sin embargo, parte de nuestra investigación muchas veces también tiene que ver con la parte de deterioro y la parte de desarrollo de nuevos productos. Este laboratorio juega un papel relevante en la vida nacional, en la vida universitaria, porque aquí estamos trabajando con un bien esencial, que son los alimentos. Es algo considerado una necesidad básica completamente, y trabajo como el que realizamos aquí, pues obviamente va a tener un impacto directo sobre el bienestar general de la población en cuanto a que dirigimos nuestro esfuerzo al mejoramiento del recurso alimenticio a nivel general. Esto no solamente va a tener un impacto directo en salud pública, a la hora de proveer alimentos de mejor calidad microbiológicamente hablando, sino que también puede tener un impacto a nivel económico y financiero, porque mucha de nuestra investigación y nuestro trabajo y nuestra proyección puede impactar directamente las actividades de la industria y los sectores productivos nacionales. Nuestro compromiso social en salud y en investigación es muy elevado debido a que muchas de nuestras actividades tienen una gran proyección hacia las necesidades reales y palpables de la comunidad en un momento dado. En ese sentido, nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de acción social y la misma actividad de venta de servicios tienen un enlace común y directo con las problemáticas reales que están afectando a la sociedad en este momento en torno a la temática alimentaria. Hoy en Conciencia, la doctora María Laura Arias Echandi, docente e investigadora de la Facultad de Microbiología y del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica, nos hablará sobre microbiología de alimentos. María Laura, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por dejar su laboratorio, venir a compartir un ratito aquí en Conciencia. Muchísimas gracias a usted por invitarme, es un placer estar aquí. Y hablar de un tema tan importante como la microbiología en los alimentos. Y yo quiero preguntarle casualmente cómo el laboratorio de investigación que ustedes tienen, pues es un laboratorio de investigación, pero también quiero que hablemos de la venta de servicios que ustedes tienen, a ver si eso es una opción. Nace, ¿cómo surge la necesidad de la creación de un laboratorio en microbiología de alimentos en la Facultad de Microbiología? Bueno, microbiología de alimentos es de las secciones más jóvenes de la Facultad de Microbiología. De hecho, cuando yo entré a trabajar en la universidad no existía como una sección ya per se, ni era parte del programa de estudios de microbiología. ¿De cuándo estamos hablando, María Laura? Estamos hablando de los 90s, 88, 90. No existía como tal. Me contrataron un grupo de personas muy lindas con mucha experiencia, la doctora Vera García, la doctora Florencia Antillón, el doctor Álvaro Montoya. Me contrataron y entonces comenzamos, y lo primero que comenzamos fue a proponer un proyecto de investigación. El primer proyecto de investigación fue una evaluación microbiológica de los alimentos de venta ambulante. Comenzamos con granizados, bolis y refrescos naturales. Y fue un proyecto muy emocionante porque, bueno, primero los resultados que encontrábamos eran desastrosos, había una contaminación fecal muy grande en estos alimentos. Por otro lado, se abrió a una serie de otros productos que investigamos más tarde, desde helados de palito hasta, yo creo que llegamos hasta empanadas, en fin. De las cosas que más aprendimos es que, por ejemplo,
cuando el costarricense no está regulado por nadie, la calidad de su producto generalmente es muy mala. Pero cuando hay alguien detrás, cuando hay un Ministerio de Salud que los está amenazando para cerrar su chinamo o su pulpería o lo que sea, trabajan muy bien. Entonces aprendimos que el tico cuando quiere puede trabajar muy bien y tener una calidad excelente para ofrecer al público en general. Si ustedes hacen un estudio de los bolis, de los granizados, actualmente, ¿qué encontraríamos? Están un poco a la... ¿Habrá, a partir de esa experiencia, se habrá generado un cambio en la manipulación de esos alimentos? Uno de los aportes más grandes del proyecto fue que en el parque de diversiones, donde llegan chiquitos susceptibles, por su edad especialmente, vendían los granizados hechos con raspadora manual, que eran los que tenían una contaminación muy fuerte, porque normalmente el productor nunca lava esa raspadora. Se le hizo la sugerencia al Hospital de Niños, que era el que coordinaba este parque, de que introdujeran las maquinitas que hacen el hielo frappé automáticamente. Fue una maravilla porque se acabó la contaminación. Entonces, por ahí me atrevo a decir que estaría muy bien la calidad. Por otro lado, no hay un ente regulador, no hay un Ministerio de Salud que esté constantemente vigilando la calidad de los alimentos que consumimos. Entonces, por un tema de capacidad, fundamentalmente. No tienen la capacidad de estar controlando aleatoriamente diferentes puntos, digamos, en la gama. Son varias cosas. Primero, no tenían un laboratorio. Están a punto de tener un laboratorio con todas las de ley para poder evaluar alimentos. Por otro lado, el muestreo es bastante difícil de hacer porque tenemos que pensar en la gran cantidad de vendedores formales e informales que hay, no solo en el gran área metropolitana, sino en todo el país. Uno va a una playa y va pasando el carrito de granizados y todo el mundo compra granizados porque hace mucho calor. Entonces, es muy difícil llegar a hacer un control total. ¿Por qué inician ustedes con indicadores de calidad y no buscan el patógeno directamente? Buscar un patógeno dicen que es como buscar una aguja en un pajar, es muy difícil. Primero, su concentración es muy baja, está sobrecrecido por los microorganismos contaminantes y supongamos que esa agua que usted se acaba de tomar tiene salmonela. Yo voy a terminar de detectar esa salmonela con un método muy rápido en 3 días. Ya la salmonela lo enferma a usted. Entonces es preferible que busquemos los indicadores que nos dicen, alerta, aquí posiblemente hay contaminación fecal, que es la más importante, o contaminación por manipulación. Entonces mejor paramos ese alimento y no nos esperamos a buscar el patógeno. Eso sí, el patógeno sí nos interesa muchísimo en la parte de investigación porque es lo que trabajamos nosotros en la rutina diaria. Primero el indicador y luego viene la caracterización del patógeno y toda esta parte molecular. Y por ejemplo, en alimentos tenemos cosas muy propias de Costa Rica. Aislar en Costa Rica Listeria monocytogenes, un patógeno muy serio asociado a personas que tienen inmunosupresión, es facilísimo. Una bacteria. Es una bacteria, perdón. Es facilísimo aislar esa bacteria, la encontramos en muchísimos alimentos. En cambio, salmonela, que es de la que hablan muchísimo en México, en Estados Unidos, etcétera, aquí es bastante difícil de aislar. Tenemos características, algo nos hace diferente al resto de los países. Quiero preguntarle más adelante sobre Listeria, pero antes de eso, ¿por qué es tan fácil contaminar los alimentos o que haya contaminación en los alimentos o de lo contrario? Es muy difícil encontrar alimentos contaminados. Si hiciéramos un rastreo o un tamizaje aleatorio alrededor de la universidad donde estamos, ¿qué esperaríamos de encontrar, María Laura? Bueno, materia prima generalmente viene contaminada, pero eso no es pecado porque la materia prima la vamos a tratar con calor, con lavado, con desinfección, etc. El problema de la contaminación pueden ser el manipulador, que ponga sus manos sucias sobre el alimento y sobre todo la contaminación cruzada. Por ejemplo, hay una sodita que va a ser para el almuerzo pollo frito y ensalada. Por cuestión de logística de cocimiento, primero se hace el pollo, entonces se lo ponen en la tabla, lo pican, lo adoban, qué sé yo. Esa tabla y ese cuchillo después lo usan para la lechuga de la ensalada y ahí es donde va a pasarse un microorganismo de un lado a otro. Ahí es donde va la salmonela y ahí empieza el problema. O pongamos el ejemplo de que el cocinero tiene espinillas, se toca sus espinillas, después toca la repostería que está fabricando, ahí está inoculando el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que nos produce vómito, que se asocia mucho a repostería, y al cabo de 3-4 horas, cuando cualquier persona se come esa repostería, ahí va a ir la toxina del Staphylococcus aureus. Entonces es muy fácil. Hace falta educación hacia las personas que trabajan en alimentos, la importancia de lavarse las manos. Con solo el lavado de manos uno retira muchísimos patógenos.
la importancia de evitar la contaminación cruzada y también de hacer un buen manejo de la materia prima. Si uno tiene una papaya sucia a la par del fresco de papaya que ya me voy a tomar, la probabilidad de contaminación es muy grande. Claro. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero preguntarle cómo se beneficia la comunidad de la existencia de un laboratorio de microbiología de alimentos. Yo creo que ese es un componente importantísimo, pero lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. La gran mayoría de las personas contraerá una enfermedad transmitida por alimentos o agua en algún momento de su vida. Por ello, hay que asegurarse que los alimentos que ingerimos no estén contaminados. En el Día de la Ciencia y el Bienestar estamos hablando de la importancia de la microbiología en los alimentos y retomo, María Laura, la pregunta del segmento anterior. ¿Cómo se beneficia la comunidad de la existencia de un laboratorio de microbiología de alimentos? Bueno, yo creo que son varias maneras. Primero que nada, si encontramos algún patógeno, algún microorganismo que sea de importancia, de inmediato le avisamos al Ministerio de Salud y si es una comunidad, pues a la comunidad en sí. Por ejemplo, para la parte de empresas pequeñas, nos llaman muchísimo para que les ayudemos a solventar problemas. Y eso es una de las partes más satisfactorias del laboratorio, porque no se trata solo de aislar, sino cómo los podemos ayudar para tener productos de mejor calidad. Llama mucho la atención la conciencia que tienen los ticos en general de querer ofrecer un producto bueno, de que la gente no se vaya a enfermar. Entonces, esa parte es muy agradable. Por otro lado, estamos abiertos a cualquier persona que tenga cualquier pregunta, toda pregunta respecto a alimentos es válida. Entonces tratamos de asesorar. Vamos a suponer que a veces me ocurre poner una fabriquita casera de helado de paleta, pero tengo la conciencia y la preocupación de que no haya contaminación. Yo puedo acudir a ustedes y ustedes me dan el servicio. ¿Cuánto se cobra? Denos una idea de cómo funciona toda esta parte. Bueno, son cosas muy importantes. Nos encanta ayudar. Entonces, lo primero que hacemos es que con la paletita le vamos a decir cuáles son los verdaderos análisis que usted necesita, porque no se trata de marcar todos los que están en la hoja. ¿Qué es realmente lo que necesita? ¿Qué resultados son los esperables? Si salimos mal, ¿cómo podemos ayudar? Por ejemplo, tuvimos una gente que estaba poniendo una pequeña fábrica de lechugas y tenía una contaminación fuerte con Escherichia coli, un patógeno de origen fecal, y lo que fue ayudarlos a calcular la cantidad de cloro con que tenían que desinfectar esa lechuga para que fuera perfecta. Fue una gran labor y hoy día son de los vendedores más importantes de lechuga precortada, entonces es muy satisfactorio. Precios, bueno, tenemos que obligatoriamente cobrar los que establece el Ministerio, el Colegio de Microbiólogos, pero tratamos de ayudar en la medida de lo posible, sobre todo de tener un número pequeño pero importante de muestras para poder darle un resultado y tal vez lo más valioso es darle una indicación de cómo mejorar su producto. Eso es importante y estoy pensando que van a haber diferentes momentos y producciones. Entonces, ustedes me revisaron la de hoy, pero resulta que una semana yo no mandé el muestreo y ahí puede haber una contaminación. Entonces, ¿qué es lo recomendado? ¿Hacer muestreos aleatorios en todos los baches de producción que se den? Cuando están comenzando la venta de paletas, lo que se recomienda es hacer un análisis por lo menos una vez por semana durante los 3 primeros meses para ver cuál va a ser el comportamiento de la industria. Si todo va saliendo bien y están bien acatadas las recomendaciones que se den, pasamos a cada 2 meses, cada 3 meses y eventualmente pasamos a hacer un muestreo 2 veces al año, cuando las cosas están funcionando perfectamente. Muy importante que si hacen cualquier cambio en la manera en que están produciendo, no lo indiquen para poder revalorar, hacer un muestreo adicional, porque a veces el simple hecho de bajar 1 minuto, un cocimiento, es muy significativo para los patógenos que podrían estar presentes. A mí siempre me ha llamado la atención las fiestas de los pueblos, lo que tradicionalmente llamamos como turnos. Y yo no veo, y nunca he visto, excepto en Zapote, que es un manejo completamente diferente, inspectores del Ministerio de Salud haciendo ese tipo de estudios. ¿Se ha encontrado ustedes dentro de los proyectos de investigación que han desarrollado contaminación preocupante en estas ferias? Sí, muy preocupante. De hecho, de los primeros proyectos que tuvimos, finales de los 90, principios de los 2000, nosotros éramos los encargados de hacer la evaluación de Zapote. Íbamos, la primera vez que fuimos, los resultados eran alarmantes, se los pasamos al Ministerio de Salud, fue cuando empezaron ellos a decir que iban a cerrar Chinamos. Entonces, la logística que manejaban era que un primer muestreo, los que salían mal se remuestreaban,
había una llamada de alerta si volvían a salir mal y a la tercera vez lo cerraban. Pero las fiestas de Zapote pasaron a un ente privado que no sabemos ahorita quién es el que analiza, entonces no sabemos cómo anda. En los que sí tenemos una conciencia fuerte es en los carnavales de Limón. Limón todos los años nos llama para que nosotros hagamos el análisis y podemos garantizar que han mejorado estadísticamente la manera en que trabajan. Interesante, eso es sumamente positivo. Sí. Usted mencionó listeria. ¿Cuál es la importancia de listeria? Que Listeria monocytogenes es una bacteria que si a usted o a mí o a cualquier persona sana no la comemos, no nos va a causar ningún efecto, pero que se aprovecha de las personas que tienen cierto grado de inmunosupresión. Ahí encontramos niños, ancianos, mujeres embarazadas y sobre todo personas que ahorita tienen compromiso inmunológico por cáncer o por alguna enfermedad inmunosupresora. Es una bacteria que es capaz de matar a estas personas. Ella se va a alojar dentro de células del cuerpo, el sistema inmune no las va a poder matar y es capaz de matar a una persona con cáncer en cuestión de días porque le provoca una septicemia que lo va a matar. O en su defecto, en mujeres que están empezando su embarazo, pueden causar aborto en el primer trimestre o el nacimiento de niños que tengan problemas especialmente de meningitis. ¿Cómo nos contaminamos de listeria? Comiendo alimentos que están crudos. Por eso es que la recomendación, por ejemplo, para mujeres embarazadas es que no consuman alimentos crudos, que todo sea procesado para que esté ella muerta. Las personas con un compromiso inmunológico por cáncer también, sobre todo que le huyan a los vegetales crudos porque la bacteria está muy asociada a vegetales. Y que si los quieren consumir, pues que les agreguen vinagre o está bien que los escalden un poco para que aseguren. La bacteria es bien mala, pero también se muere con cierta facilidad. Le iba a preguntar cuando le hice la anterior pregunta de las ferias de pueblos. Las ferias del agricultor. ¿Se han hecho algunos análisis ahí aleatorios? ¿Qué sabemos? Es que para Feria del Agricultor lo que pasa es que es materia prima cruda. Entonces, no necesariamente, suponemos, hay algunos elaborados también. Dentro de los elaborados sí hicimos un análisis especialmente de los quesos. Al costarricense le fascina comprar el queso que tiene ojitos y huequitos y entre más huequitos, más le gusta. Sorpresa, esos huequitos son coliformes y generalmente son coliformes fecales, son indicadores de contaminación fecal. Entonces, la recomendación es sigan comprando queso, pero del queso que no tiene huequitos. Eso es un mensaje extremadamente importante y que es de desconocimiento de la población en general, estoy completamente seguro. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Los alimentos contaminados con microbios que causan enfermedades se pueden clasificar en alimentos que producen infecciones, intoxicaciones y toxi-infecciones. María Laura, muchas de sus últimas publicaciones es sobre Arcobacter. ¿Qué es esta bacteria? ¿Qué causa? ¿Dónde la encontramos? Aspectos clínicos. Coméntenos todo lo que usted tiene a bien compartir con nosotros. Una bacteria interesantísima. Lo más interesante, no es estudiada en Estados Unidos, sino que su estudio empezó en Europa y en América Latina. ¿No es estudiada porque no existe o...? Ellos consideran que no existe. Okay. Claro que existe. Es una bacteria muy asociada a pollo, igual que otra que se llama Campylobacter. Campylobacter es la primera causa de diarrea en países desarrollados, pero hasta ahí llega el estudio en la parte de Estados Unidos. En Latinoamérica y en Europa empezaron a estudiarla porque había una serie de casos de diarrea que no lograban meter dentro del saco de Campylobacter. La aislaron. Es una bacteria asociada a animales de producción, en especial a aves, pero también se puede aislar de cerdos, se puede aislar de vacas, de ganado bovino. Lo que va a producir es una diarrea sanguinolenta y en algunos casos una diarrea crónica. Se empezó a estudiar aquí hace unos 8 años en que yo tuve la suerte de traer a mi tutor chileno, al doctor Heriberto Fernández Jaramillo, y la encontró en una muestra de pollo que estábamos analizando. A partir de ahí empezamos a buscarlo, tenemos un 18% de positividad, de prevalencia en pollo crudo, pero lo hemos aislado en carne de cerdo, en carne de bovina, ahorita estamos trabajando en agua y leche cruda también. Es una bacteria... ¿Y la he encontrado en leche cruda? Sí. Sí, la hemos encontrado. Son índices más bajos, 5 o 6%, pero sí tenemos positividad. Y de hecho, el año pasado se describió el primer caso de diarrea, de hecho se publicó el primer caso de diarrea en una adulta mayor que tenía una diarrea crónica y lo que se le aisló fue Arcobacter chireaerophilus, que es una especie del mismo género. Es una bacteria
fácil de controlar, nadie come pollo crudo, el problema de contaminación cruzada, pero que hay que introducir en la mente del tico de que existe y sobre todo de los servicios hospitalarios que no la aíslan. La caja, hasta ahora el Hospital de Niños es el primero que va a hacer aislamientos, que está trabajando en el aislamiento. Cuando hay diarrea, especialmente en niños, tratan de ver cuál es el agente. Tienen 5, 10, 15 agentes que les van a dar un nombre y si no, las meten en el saco de las diarreas que no tienen un origen conocido. Entonces, de ahí creemos que podemos sacar muchas que se van a deber a Arcobacter, porque prevalencia hay y casos hay. Entonces, es importante. Prevención, ¿cómo se previene? Cocinando y evitando la contaminación cruzada. No comiendo pollo crudo. Yo creo que a nadie le gusta el pollo crudo, pero sobre todo el problema de contaminación cruzada y del mal manejo de pollo. Algo interesantísimo que se encontró en Costa Rica es que... O sea, el calor mata Arcobacter sin ningún problema. Sí, pero... ¿Por tiempo o por temperatura? ¿O una ambas. Pero algo muy interesante que se descubrió en Costa Rica y que ahora ha pasado a los demás países es que si yo le tomo una muestra del sistema gastrointestinal a un ave, no voy a encontrar el Arcobacter, pero en el momento en que esa ave defeca, a partir de las heces sí puedo aislarlo. Entonces resulta que en las aves, cuando están vivas, dentro de su cuerpo están inhibidas por la temperatura del pollo, que es 42 grados. El problema es que esta bacteria cae a nivel de bandas de producción en la industria y ahí es donde empieza la multiplicación y la proliferación. Hay un parásito, Angiostrongylus costarricensis, que se asocia a la lechuga. Eso es el famoso tema de que hay que lavar bien la lechuga. Sí. ¿Es suficiente lavarla? ¿Cómo lavarla? Explíquenos toda esa parte preventiva de esta enfermedad en particular. De los últimos estudios que han salido en la Facultad de Microbiología se ha visto que no es la baba, no hay suficiente cantidad de larvitas en la baba de la babosa como para enfermar a una persona, porque uno tiene el ácido gástrico que las va a matar. Tendría que ser uno muy salado y no tener una buena producción de ácido gástrico. Lo que se ha visto es que hay que comerse un pedazo de la babosa. Entonces sí, el lavado de la lechuga es trascendental y no solo el lavado, sino la selección. Estas lechugas oscuras a veces es muy difícil ver qué es babosa y qué no es babosa. Entonces hay que hacer un lavado consciente, fuerte. A mí me encanta introducir la lechuga 20 minutos en agua con cloro. Obvio, después de quitarle la tierra y de lavarla bien con agua. Entonces 20 minutos con agua con cloro. 3 gotas de cloro por litro, 20 minutos de contacto y me asegura una lechuga bien limpia, con muy poca probabilidad de que tenga un pedazo de babosa y que bacteriológicamente va a ser adecuada. Perfecto. ¿Cómo se insertan los estudiantes de grado y posgrado en las investigaciones de ustedes? ¿O cómo participan en el laboratorio como tal? Sí, yo creo que todas las investigaciones de nosotros han tenido la participación de estudiantes. Es muy buscada la cátedra de nosotros para trabajar, pues porque son trabajos que tal vez son más cortos, podemos realizarlos en 6 meses, un año. Generalmente se publican, eso les gusta mucho a los estudiantes. Y todas las investigaciones de nosotros cuentan con estudiantes, ya sea a través de trabajo de graduación, que es una modalidad de graduación que tenemos, trabajos de posgrado, estos sí son ya un poquito más viejitos o más largos, y también hay muchísimo estudiante que se ofrece a trabajar ad honorem porque es bastante cotizado el campo. Por ahí me he enterado de que ustedes analizan embutidos, salchichón. ¿Qué se ha encontrado? ¿Podemos brindar algunos resultados? Preliminares, es un proyecto de investigación que empezamos este año, tiene 3 años de duración. Estamos investigando embutidos que no tienen marca, o sea, no son ni SAR ni ninguno de estos, sino que son los que se venden en los mercados libremente. Estamos muy preocupados. Hechos en las propias carnicerías, digamos. Muchas veces. La mayoría de los casos. Estamos muy preocupados porque les hemos aislado de 160 muestras que se han analizado hasta el momento. Tenemos más de 25 aislamientos de Listeria monocytogenes. Tenemos aislamiento de Escherichia coli, que es el indicador más fino de contaminación fecal. Y de una anterior investigación sabíamos que se utiliza carne de caballo dentro de su fabricación. Carne de caballo no nos va a enfermar, pero se considera un adulterante si no está puesto dentro de la etiqueta del embutido. Estos embutidos generalmente vienen sin etiqueta. Y algo que nos preocupa es que la gente generalmente se come los embutidos crudos. Nadie los cocina, o si lo más que se hace es calentarlos. Entonces tenemos una probabilidad muy alta de que haya una infección por Listeria monocytogenes en el caso de una persona inmunosupresa o de Escherichia coli, que se acompaña de patógenos entéricos, de bacterias que nos producen enfermedad a nivel intestinal con una alta probabilidad. Entonces sí nos preocupa. Esos detallitos van a salir el año entrante.
Perspectiva a futuro del Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Seguir creciendo en investigación, hay muchísimo que hacer, seguir creciendo en venta de servicios porque actualmente estamos ofreciendo al público en general el análisis de indicadores, especialmente para industria, de patógenos para personas que tengan interés. Es una entrada que nos sirve mucho porque se vuelve a reutilizar en lo que es investigación. Entonces queremos seguir creciendo. Hay muchísimos proyectos por venir. Queremos seguir entrando un poquito más en lo que es adulteración y queremos entrar un poquito en lo que va a ser análisis de genes de producción en animales. O sea, cuáles se favorecen, cuáles genes hay que buscar, cómo hacer cruces de animales. Nos quedan 30 segundos. Una pregunta que se la tengo que hacer obligatoriamente. ¿Hay controles en las SOAS de la Universidad de Costa Rica? Qué pregunta más difícil. En algunas, no en todas. No en Se todas. supone que las licitaciones deberían de pedir obligatoriamente el control. A eso iba casualmente. Se supone, debería ser un requisito sine qua non. Y tengo que decir que el Laboratorio de Microbiología de Alimentos lo ha ofrecido a la universidad y sin costo. Pero necesitamos que nos den luz verde para poderlo hacer, para poder entrar a pedir las muestras, porque si no vamos a ser el enemigo. ¿Y no ha habido buena respuesta por parte de las autoridades universitarias? Hasta el momento no, a pesar de que lo ofrecimos sin costo, como le dije anteriormente. Muchísimas gracias. Es demasiado interesante este tópico y no descartamos darle continuidad a todos esos estudios que están haciendo ustedes con embutidos y otros productos. Muchísimas gracias, fue un placer compartir. Gracias, María Laura. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.